Hola a todos, jóvenes. Bienvenidos a Jalapa, jóvenes. El día de hoy nos encontramos en un lugar, la verdad, muy bonito. Nos acompaña el ingeniero, ¿verdad? Jesús ¿Qué tal, López, Abraham? Claro que sí, un gusto. de López González, Arquitectos e Ingenieros. López González se llama el estudio. Básicamente, acabamos de hacer un rebranding. Excelente. Así es. Pues ingeniero, a ver, Dime, eres de Abraham. los primeros ingenieros que presentan Ok, una casa. ok, interesante. Cuéntanos un poquito, ¿qué vamos a ver el día de hoy? Cuéntanos un poco sobre las dimensiones del Claro, terreno, de la casa y también cómo claro. trabaja un ingeniero con un arquitecto, Ok, ¿verdad? muy interesante. Sí, claro, mira. La casa está desplantada en un terreno de 200 metros cuadrados, 10 de frente por 20 de fondo, y de construcción bajo cubierta son 316 metros cuadrados, básicamente. Eh, Obviamente, nosotros trabajamos, como te puedes dar cuenta, la arquitectura trabaja a partir de la estructura. Nosotros nos Okey. adecuamos a ello, ¿sale? No nació por otra cosa más que nos adecuamos a lo que el terreno pedía, tanto la topografía como la orientación del sol, como el clima de Jalapa, que es muy cambiante, pero a la vez muy bonito. Diría yo que es de los más bonitos pues, del país, realmente. Es muy, muy Sin bonito. duda. Nace de la idea para una familia joven en crecimiento de que tenga 2 hijos. Es una casa a la venta. Y nosotros, mira, si te asomas, en todos lados trabajamos con las proporciones que son 2:1, rectángulos, cuadrados. Te vas a encontrar dentro de la casa un par de pilares metálicos que no solo funcionan como estructura, porque sí nos ayudan para librar los claros que tenemos al interior, sino que también nos ayudan para la iluminación. Tenemos unos detalles estéticos de iluminación muy llamativos. ¿Qué más te podría contar? Tenemos un jardín trasero muy interesante, que obviamente la casa la desplantamos eh, no en la totalidad, porque quisimos darle aire en la parte trasera para la ventilación e iluminación natural, que eso es parte de nuestra esencia. ¿Tienen algunas restricciones en el lote? O sea, que algunas directrices que los limiten. No tenemos restricciones como tal, únicamente trabajar bajo el reglamento de construcción, únicamente, que es a lo que nos adecuamos. Los metros que no construimos atrás, gracias a la jardinera que nosotros trabajamos, porque es parte de nuestra arquitectura, lo logramos trabajar en vertical, que son 3 niveles. Okey. Y bueno, verás un sobrepaso, que ese sobrepaso es muy interesante. Es donde están los tinacos, las bombas, que si te darás cuenta, Ajá. o sea, no están a la vista. Es un detalle, creo que muy bonito, que hasta lo utilitario tiene un lugar. En la arquitectura todo debe tener un lugar. Y bueno, Un alabando con la propósito, ¿verdad? construcción. Es bien interesante cómo acentuaron como estas líneas horizontales, Claro, casi como si fueran estas capas, ¿no? De estos pisos de un pastel. claro. Se siente que se Ujú, ensambla la casa nivel por nivel debido a esa losa. Trabajamos en esta casa con un sistema estructural de columnas con secciones de 30 centímetros cuadradas. ujú. Las losas son de 20 centímetros de peralte, pero tenemos 2 tipos de losas: losas casetonadas y losas macizas, que Okey. trabajan con unas bateas, que ahorita te enseñaré un poquito el funcionamiento de esas bateas. Em, Obviamente, la intención de trabajar con este tipo de losa es que todo lo tengamos un solo nivel, que no tengas ningún tropezón, que no tengamos un plafón falso ni nada por el estilo. Entonces, libramos gracias a la estructura, Ujú. con ese tipo de estructura, y a la estructura metálica libramos muchos claros. Pues vamos a conocerla, jóvenes. Es muy Adelante. elegante la casa, tiene unas líneas muy rectas, ¿no? Como muy Sí, ordenadas. ¿Qué tipo de acabado estamos viendo? es una pasta de Coreb. Es impermeable. Da la sensación y la textura de que es como un granito, si lo Ajá. sientes. Es Pues muy bonita la textura. está muy bien, Sí, ¿eh? claro. Oye, y en cuanto a costos, por ejemplo, si un Sí, cliente quisiera construir esta misma casa, sí. ¿cuánto costaría aproximadamente el metro cuadrado? De construcción de esta casa a costo directo Pues al cliente. al cliente, Ajá, aproximadamente en 20,000, 23,000 pesos el metro cuadrado, de cercano acuerdo. el costo. Es que este tipo de acabados son buenos, Son muy pues. buenos, claro. Claro. O Sí. sea, Y estas aquí texturas creo que antes se usaban, se dejaron de usar, no sé, sí, no es ¿verdad? tan común usarlo. Ajá, Y es muy bonito realmente. Y bueno, se siente como si fuera una piedra, ¿no? está Un loquísimo. monolito. Para Claro. que ya no vuelves a pintar nunca. No, justo, fíjate que la intención al escoger este acabado es justamente hacer que se envejezca, o sea, que se sienta viejo con el tiempo, que transcurra el tiempo y no pase nada, o sea, que la casa se sienta Oye, qué interesante, porque desde nueva para afuera no lo siempre. notas. O sea, ahorita No, que estaba en la toma, no yo se pensé nota. que era un color gris. No, no, es una pasta de Corel. Y bueno, aquí tenemos una puerta de seguridad
de duela avejentada. También está muy, muy bonito. Tenemos un detalle de una mirilla, como te puedes dar cuenta. Es ¿Qué un madera cuadrado. utilizan? Es madera de pino. Esta es madera de pino, así es. Pero tiene ese tratamiento, ¿verdad? Que le quita un poquito el color. No, está avejentada por completo. O sea, la solución fue ponerla en intemperie y que con el sol y la lluvia se la comiera. Y gracias al clima de Jalapa dio este tono. Únicamente fue una lijada, una sentada y con eso tenemos. Se ve fina. Sí, está muy padre. Y te digo, vamos a encontrar este tipo de cuadrados girados en varias partes de la casa. Creo que lo vas a notar un poquito más adelante. Pues, ¿Pasamos? tejones. Adelante. ¿Y cómo planean ustedes el proyecto cuando es para muchos clientes, cuando es una casa para venta? No sé, cómo lo limitan? Nosotros nos dedicamos básicamente a un sector que aprecie la arquitectura de autor, que Ajá. eso es muy importante, el apreciar los distintos gustos y acabados que nosotros podemos proponer, las ideas, intenciones que nosotros proponemos es muy importante. Y creo que ese sector puede ser muy reducido, pero a la vez es el que vale la pena, el que le gustan las ideas que nosotros traemos. Porque no es una Excelente. arquitectura tan convencional como te podrás dar cuenta. No, de acuerdo. Las cocheras, ¿cuánto le das de ancho? Son 3 metros por 6. 3 de cada coche. 3 de cada coche de ancho por 6 de largo, así es. Y el terreno trae 10. Sí, Entonces aquí hay 6 sí. y aquí hay. En este tramo hay 6 metros, Ajá. el portón está modulado, por eso te decía que trabajamos con proporciones. Ok. Tenemos 6 metros por 3, entonces tenemos ya una a 2 a 1 y cada portón va seccionado igual, como te puedes dar cuenta, es una proporción también. Y los otros 2 metros, los metros que me faltan para Los los traemos pies. en laterales, en acceso, y te darás cuenta de una sorpresa que tenemos de este lado. ¿Y esas columnas cómo funcionan? Son estructurales, nos ayudaron también como un acabado de iluminación muy fino. Si apagamos la luz, déjame ver si lo puedo. Este es por sensor, no lo podré apagar. Ok. Pero bueno, es un detalle muy bonito que eso lo vas a ver en la casa en varios puntos también. Te vas a dar cuenta de eso. Y todo esto tiene el mismo acabado. Todo tiene ¿eh? plafones, También el muros. plafón. Sí. Y la sensación, a la hora Está que tú loquísimo. entras, sí, claro. A la hora que tú entras es sentir esa diferencia de colores. O sea, al entrar es muy monocromático, te das cuenta, muy Ujú. elegante y al exterior es una piedra. Y una piedra también en el suelo, ¿verdad? Sí, así es. Aquí tenemos también piso que es mármol Santo Tomás, Ujú. que es en formato de 10 centímetros de ancho por largo libre. Interesante, jóvenes. Y este es No hay acabado zócalos. sandblasteado, no es pulido, Ujú. es sandblasteado, igual tiene un cierto tipo de textura. Muy interesante. La escalera también, una sola rampa, muy Así es. sobria, solamente huellas, no hay peraltes, forrados. Así es. Ay, el espacio, qué bonito. Esta es nuestra joya, el jardín del que te hablaba. Qué interesante cómo juegan con la estructura, ¿verdad? Que sea armónica con el espacio. Sí, justamente este es el área de sala, comedor, cocina, que es donde usualmente se la vive toda la familia, Ujú. ¿no? Y quisimos trabajarlo abierto por completo para llegar a esa jardinera, que esa jardinera, aparte de estar elevada, está en medio círculo, es lo que te comentaba. Y esa jardinera sientes que te abraza. O sea, no llegas a una esquina, sientes que estás dentro de una jardinera, básicamente. Y podemos salir para que le des un vistazo. Interesante el formato del piso. ¿Qué? Y ¿10 centímetros o 12? 10 centímetros, 10 así es, centímetros. 10 centímetros por largo libre. Qué buen jardín, ¿no? El Sí, tema ese de la simetría es justamente. imponente. Sí. Por ejemplo, las escaleras son escultóricas. Ujú. Ahí la intención es que tú te vengas a tomar un café, un té, leer un libro. También son funcionales para el mantenimiento de la jardinera. Y todas forradas del mismo material. Así es. No, qué Con una buena. entrecalle que hace parecer que estás ensamblando piedra tras piedra. Ujú. Eso es lo que trabajamos con estas entrecalles. Enciendan su 4K, jóvenes, por favor, para que puedan ver cada puntito, ¿no? De los granos Claro. de este material. Y qué buena elección también de esta gravilla, sello, Sí, muy triturada, ¿verdad? sí, así es. Es grava basáltica de 3/8. Excelente, ingeniero. Qué bonitas las formas de los helechos, de estas enredaderas. Sí. Tenemos la jardinera, básicamente la joya es ese pequeño palo que ves ahí, es un guayacán. Ok. Eh, este, este árbol es muy bonito. En cierto tiempo florece y ¿Es flor blanca o qué es flor es? amarilla. Es muy Amarilla. bonita, sí. Ya.
Es un Guayacán, No, justamente. este patio se va a volver increíble una vez que toda la enredadera, ¿verdad? Se Sí, coma los muros. justamente, justo es la intención, que tú no veas muros aquí, que la enredadera vaya Ajá. cubriendo todo. No, y la textura, enciendan su 4K. Vean la textura, cómo le encanta la enredadera, ¿verdad? Porque no es lisa. Entonces ahí totalmente se adhiere. Sí, Qué bonito jardín. Y es una casa también que juega mucho con este plano de piso a techo en los ventanales, ¿verdad? sí, justamente. O sea, en lugar de estar jugando al hueco, Ajá. ustedes tienen una lógica, ¿no? Muy, muy clara. Todo tiene una lógica, todo tiene un Ajá. porqué, todo tiene una razón de ser. Inclusive los barandales, si te das cuenta, todos están proporcionados con cuadrados de 10 centímetros. Ahí sí, si pudieras echarle ahí un ojo, está muy Ah, interesante. ya te vi, claro. Y eso se repite en el siguiente nivel. Y por ejemplo, en aquellos costados tenemos unos balcones, en el lateral izquierdo y derecho. Ya. Ahorita los vamos a visitar para explicarte un poquito el uso de la losa maciza en batea, que era lo que te comentaba En estando en la batea, ¿qué fachada, significa batea? que está invertida. Ok. Y bueno, esa batea básicamente la utilizamos como captación de agua pluvial, que eso también es muy importante. Con el clima de Jalapa se aprovecha muchísimo la captación de agua pluvial. Ah, excelente. Me parece que el piso de mármol es como una duela de madera. Parece, sí, Es interesante. Y luego el acento, ¿verdad? Una casa como muy sobria, de sí, repente un ligero donde acento de tenemos color. justo ciertos acentos que te refieren a otra cosa dentro de la casa. Ujú. Y otra vez la columna, Sí, jugando en el espacio. justo. ¿Qué dimensiones tiene este salón? Este salón tiene 5 metros por 9,80, 5 por 9, por 9,70. Sí. claro. Sí, porque hay un metro, ¿verdad? Que me dices que está por allá de jardín. No, no, ya no tenemos jardín, o sea, es lo que restamos de Ah, ya, los ya, muros es cierto, de los de muros. Colinas, así justo. Más bien de este lado estamos fuera del eje de la cochera. Así es, justamente. Ok. Justo esta columna es el eje de la cochera, de aquí hacia este lado. Ay, ay, Y ahorita pasamos al baño de qué visitas. bonita la cocina, ¿no? Es MDF laqueado, Sí, así es, en vez de flacado. muy fino. A veces más fino inclusive que la melamina, Sí, el super white, ¿no? Y estas cosas. ¿Y qué altura tiene? 3 metros, 3 metros libre. Está muy bien, Sí, muy buena altura. muy bien. ¿Y de este lado qué tenemos? Mira, tenemos una pequeña puerta que nos da al baño de visitas. Adelante. Ok, ¿Qué tal? es un templo. Es una cueva. Es la intención de este baño de visitas, es una cueva, que te sientas en una cueva. Tenemos un lavabo cuadrado hecho con placa metálica, que tenemos un registro en la parte trasera. Ese registro es para almacenamiento, para cualquier detalle que hay que hacer de limpieza. Está aquí atrás. Ah, excelente. Así es. Y Oye, tenemos un domo que es en doble capa. ¿Ok? ajá, Si quitáramos ese cristal, tendríamos otro domo encima. claro, Aquí lo que queríamos era difuminar un poco la luz, que te sientas un poquito más encerrado ok. dentro de este medio baño. Y aquí está pensado para otro jardín, para esculturas, Aquí está justamente pensada para una escultura, esa parte de ahí. Ujú. Justo al centro del domo es donde planearíamos tener una escultura. Está muy místico, ¿eh? Sí, está muy, Muy muy bien. místico. Y de este lado, sanitario, Así oculto. es. Ah, y encienden luces también, Sí, ¿verdad justamente ustedes? tenemos por acá otras luces. Ah, eso le cambia totalmente el espacio, ¿eh? Sí, podemos jugar igual con la iluminación como tú decidas. Ah, te digo, Sí, sí, sí. está bueno. Sí, esas luces están muy bien. Interesante, ¿no? Ujú. Sí, se puede hacer ahí una intervención a los James Turrell, ¿no? Sí, Muy interesante. se puede hacer mucho en este baño. Excelente. Adelante. ¿Me decías cuántos metros cuadrados de construcción total? 315 metros cuadrados de construcción. 315. Ujú. Ok. ¿Y cuántas recámaras tenemos? Son 3 recámaras Ujú. y en el tercer nivel está el área social, básicamente. Ok. Adelante. Me gustó mucho este salón. Seguro ustedes también. Curioso, ¿verdad? El efecto de la piel de la cáscara, ¿no? La cáscara de un color, la Sí, piel de otro, o la carne de otro. sí, todo. Y aquí llegamos y se distribuye. Así es, esta es una recámara secundaria y esta es la recámara principal. ¿Qué dimensiones tenemos en las habitaciones? Tenemos 4 metros por 3. Ok. 4 metros Inclusive un por poco más, ¿no? ¿De qué? De ¿De ancho, de ancho? 3. Son
No, son 3 metros, justamente. Sí. Es la misma proporción que traemos de un rectángulo 2:1 de 6 por 3. Entonces tenemos Ok, 3. exacto. Sí. Y por este lado tenemos. El barandal queda por Así dentro. es, O sea, tú abres la ventana y sientes que vives en un balcón. justamente. Ok, Y estas son las bateas que nos sirven de captación pluvial y de asoleamiento, básicamente. Aquí al frente también las traemos y eso se repite en toda la casa. ok. O sea, son como canales. Así Entonces, es. estas bateas que les llamas Sí. son losas llenas. Son losas macizas de concreto Ajá. y las rellenamos con grava basáltica, donde tenemos nuestra tubería para la captación de agua pluvial. Ok, 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 ok. Aquí puedes poner una silla, una mesita y disfrutar de un café igual con la vegetación, porque la vegetación de la jardinera trae olores. O sea, tenemos lavanda, tenemos zacate limón. Son sensaciones que te permean, básicamente. Excelente. Qué buenas texturas son. Y cada recámara tiene su vestidor. Así es. Ujú. Adelante. Su walk-in closet de este lado y su baño completo. También tenemos 3 metros de altura aquí en También planta tenemos alta. 3 metros. No tenemos igual instalaciones presentes, visibles. ¿Qué tipo de azulejo están utilizando en los baños? Es mosaico cerámico de 10 por 10. También, Ok. justamente. Y a las ventanas que veíamos en los 2 lados, ¿verdad? Son Justamente simétricas son las ventanas. simétricas, justo. Ya. Igual la ventana es de 30 centímetros por 3 metros de alto. Sigue siendo Ok. proporciones. Qué bonitas las luminarias. Son estas que quedan como enyesadas. Sí, sí, ocultas en plafón. ¿Qué marcas son esas luminarias? Mm, Al ratito. Tecnolite. Tecnolite. Sí, sí, sí. Son buenas. No, casi no notas como el contorno. Sí, tratamos de que quede lo más oculto posible. Por ejemplo, esa de ahí la tenemos sellada porque es la que comparte ambas recámaras. Este es el ventanal de la Muy cama. interesante. Sí. ¿Y por qué razón dejarlo por dentro y no por fuera? El barandal. Ajá. Queremos que se sintiera que la recámara es parte de tu balcón. No necesitas salir para disfrutar del aire, de la vista. Entonces puedes estar aquí tranquilo y sentirte que estás todavía como en un balcón, pero interior. Excelente. Que eso es lo bonito, ¿verdad? Al final, cuando uno hace una casa en donde tú eres el cliente, pues Claro. puedes experimentar y Sí, puedes claro. tratar de transmitir algo diferente a las Sí, personas que van a habitar. sí, claro que sí. Ay, la vista está increíble. Ustedes hicieron todo el paisajismo Todo. Trabajamos en colaboración con un arquitecto. y ya está empezando, ¿eh? Sí. No le va a tomar mucho tiempo. No, créeme que no tiene, no sé, 2 meses que ya está creciendo demasiado. Ah, qué increíble. Ah, son las bondades de Jalapa, ¿verdad? Claramente, el clima. El clima nos ha ayudado mucho a la vegetación. La humedad. Aquí, ¿cuántos días al año llueve? ¿Tú sabes el dato? No sé el dato. Ese estaría bueno saberlo. ¿Qué será? Más de la Lo he mitad, ¿no? escuchado, pero sí no recuerdo. Pero fíjate que ha cambiado mucho el clima. Sí ha ido Sí, bajando un poco. sí, claro. Antes era un poco con más lluvia, más días de lluvia. Ahorita ha cambiado un poco. A ver, cuéntanos, ingeniero, por favor, ¿cómo se construyó esta escalera? Donde Porque es una escalera con una viga IPR. ujú, Aquí lo que quisimos, para no hacer una escalera maciza de concreto, la intención fue hacerla con metal para dejar los peraltes libres. Entonces la iluminación, la luz solar básicamente, nos transmite muchísima luz al interior de este pozo. Porque si las hacíamos de concreto no nos trabajaba para nada la iluminación. Era, claro, era un pozo un poco oscuro. claro, Está hecha de IPR, de placa metálica, igual forradas con mármol Santo Tomás. Santo Tomás. ¿Y les haces este resaque o cómo dejas este espacio entre esta placa y Y el mármol, básicamente lo que utilizamos es el pegamento para mármol. O sea, tenemos una placa aquí ah, y ya todo esto entendí, se llena tanto del adhesivo? con adhesivo y resina para Ok. la buena adherencia del mármol sobre el ¿Y metal. por qué razón dejarla a un tercio y no al centro, por ejemplo? Estructuralmente, ¿cómo trabaja? Estructuralmente no hay mayor detalle porque la carga se recibe sobre el muro. Tenemos una dala que va en diagonal y la recibimos con este redondo. Entonces, la intención ahí sí fue meramente arquitectónica, el que fuera eh, un poco a tercios, a terceras partes, Ujú. porque la teníamos soportada sobre esta dala en diagonal. Entonces no tiene flexión como tal. Tú te puedes subir y no sientes que vibra, no pasa nada. Excelente. Fíjese el detalle.
claramente. ¿Es la primera curva o ya habíamos visto otras? Hemos visto la jardinera, hemos La visto las jardinera. columnas, hemos visto los detalles de iluminación en las columnas. Son como esos guiños, ¿verdad? Sí, hay ciertos detallitos que vas captando en la casa Ajá. si se le presta atención. En el barandal también te vas a dar cuenta de unos detalles ahí, pues circulares, medio círculo, cuarto de círculos. Vamos ahorita al barandal, porque ya vi que está hecho como soleras, redondos. Justamente solar y redondo. Ok. Entonces, esta es la otra recámara gemela. Así es. Buen detalle de esas luminarias. Sí, de lectura. Muy buenas. Sí, Tiene una iluminación muy bonita la casa, ¿no? Como que el es muy reflejo del tenue, color blanco, como claro. suave, pero la iluminación es semicálida. Es cálida. Cálida. Sí, así es. Ok, ok. Sí, 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 es cálida. Sí, con razón está ese matiz. Sí, muy monocromática la casa. Exacto. Su buen vestidor. Sí, dos piezas gemelas. ¿Y cuánto tiempo lleva la construcción de la casa? La construcción de fecha de inicio a término fueron 18 meses. Más que nada por los detalles. Sí, es que se ve que hay mucho detalle aquí. Sí, 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 tuvimos muchos detalles por aquí que tratar y hacerlo con curia, básicamente. Fíjate, es el segundo baño que veo hoy, curiosamente también en Veracruz, que Ujú. está trabajado así como estas piletas o las cocinas de antes, ¿verdad? Que Sí, eran todas azulejeadas. Qué justamente. curioso, o sea, ¿También lo viste en Veracruz? se está volviendo una tendencia, ¿no? Como Sí. de... Sí, sí, sí. Y aquí trabajamos con las centricalles para no rematar directamente con el mueble de lavamanos. Entonces trabajamos con las centricalles para que no sientas que te embarras directo. Ok. Ya entendí, entendí. Puedes poner aquí cepillos de dientes. Y ahí están las ventanas de piso a techo, Sí, satinadas. así es. Oye, interesante la altura de este monomando. También está referenciada, si te das cuenta, a los mosaicos que tenemos. Al Sí, centro. sí, justamente. No Eso sé es si un lo veas. cuadrado dentro de otro cuadrado, fíjense. Justo. No, pues al milímetro. Todo, todo. Inclusive hasta el gancho está al centro del cuadro específicamente. Todo, todo tiene su detalle. Al centro. Muy bien. Pasamos a la recámara principal. Vamos. Adelante. Vamos, Borchi. Interesante el uso de los materiales. ¿Qué tipo de línea de aluminio utilizan ustedes? Es N70, Eurovent. Eurovent, Sí, ok. Sí, eso se ve grueso el perfil. sí, es un buen perfil. Adelante. Muy bien. ¿Y en qué precio está la casa a la venta? Está en venta en 6.730.000 pesos. Ok, Sí, está esta es bien, la jóvenes. principal. Principal, muy bien, ya está directamente vista a la calle. Justo. Me llamaron la atención también estas salidas. Sí, salidas eléctricas. Está buena. Sí, aquí. Ahí está. Es en inoxidable. Sí, ¿Qué dimensiones tiene la recámara principal? esta tiene 5 por 3 igual. Igual la tenemos, y como te puedes dar cuenta, seleccionada al mismo centro de la casa. Ah, Y es la misma medida de la recámara como el área de vestidor y de baño. ok. O sea, toda la casa está modulada. Sí, todo. Vestidor, Sí. bien iluminado. Muy bien. Una Puertas puerta corrediza. corredizas, Sí. con seguro. Interesante. Se ve muy limpio, ¿no? Las puertas blancas. De piso a techo, ¿verdad? Sí. Es una casa muy pulcra, jóvenes. Like. Sí. Otra vez el el monomando. Los cuadrados, ¿verdad? Los cuadrados. Fíjense qué bien se siente el mecanismo. Es una buena línea de ventanas. Excelente. También muy buena grifería, ¿verdad? Sí, Monteceramic, Sansroe, justo. En cocinas MEG. Smeg. Creo que hasta la chapa, ¿verdad? No, la chapa es otra marca. Ok. Sí, es así. Acero inoxidable. Sin oxidar. Excelente. ¿Y cómo trabajan, por ejemplo, cómo distribuyen su trabajo entre Ciudad de México y Jalapa? Ciudad de México tenemos proyectos, es donde está la oficina básicamente. Ahí es donde
los arquitectos, el grupo de arquitectos, trabaja las recepciones de solicitudes, eh, realizan los proyectos y van distribuyendo a los clientes donde nos soliciten. Hemos tenido proyectos en Yucatán, aquí en Veracruz, en Sonora, en Ciudad de México. Hemos tenido en varias partes de la República y dependiendo a dónde se ejecute el proyecto, es cómo vamos trabajando, ya sea que yo vaya a proyectar a esa parte o se ve quién la construye por donde esté ubicada la construcción. Excelente. ¿Colaboran con otros despachos, con otras empresas? No hemos tenido colaboraciones como tal Ok. con otras empresas. ¿Y qué tenemos en el tercer nivel? Tenemos área social. Adelante. Área social. Sí, se divide en dos partes. Cierto, la ciudad muy resistente. Sí, Ay, qué buena vista, Juárez. sí, justamente. Es muy buena la vista. Esta área está pensada como un área de estudio para los hijos de la persona que habita aquí y una sala de televisión, en la cual pues, tenemos una terraza que nos da vista al bosque de las ánimas. Qué buena vista. Sí, estamos en lo alto. Aquí te sientes un poquito como en Suiza, ¿no? De repente salen ríos, canales. De repente. Entonces tenemos una buena vista debido a la topografía también. Jalapa eso también es muy bueno, que es Ujú. muy accidentado y puedes aprovechar mucho si haces una casa en vertical. Las vistes. Sí. Excelente. ¿Cómo impermeabilizan ustedes debajo de la piedra aquí en la azotea? Debajo de la piedra ponemos un impermeabilizante en pasta a base de cemento. Entonces, terminamos la losa, aplicamos el firme, aplicamos el imper y ya pegamos posteriormente el mármol. De acuerdo. Es como lo Muy, trabajamos. muy importante porque aquí llueve muchísimo, ¿verdad? Entonces, Demasiado. todas estas azoteas tienen que Y estar es bien muy importante la protegidas. captación pluvial también. Con los Tienen que, temas de escasez de agua, es muy importante tener en mente ¿cómo eso. les ha ido con ese tema? Sí, el año pasado, 2025, fue muy complicado. Hubo mucha escasez en Jalapa, pero no sé, tal vez una tercera parte del año sí fue algo complicado. Y ya están haciendo cisternas de captación Sí, pluvial. nosotros trabajamos con una cisterna de agua potable y una cisterna de captación pluvial. ¿De qué capacidad? La de agua potable es de 13,000 litros y la de captación pluvial es de 5,000. Oye, qué bueno, 13,000 Sí. litros. ¿Y es prefabricada? ¿Ustedes No, nosotros la la fabricamos. Sí, fabrican? Excelente. de concreto reforzado igual. Es que es importantísimo. Y qué curioso que Sí, falte agua en un lugar donde llueve es todo el curioso. tiempo. Sí, es muy curioso, pero pasa. ¿Por qué será, jóvenes? ¿Alguien tiene la respuesta? Muy bien. Y fíjense cómo todavía está esa sorpresa, ¿verdad? En la parte de Sí, arriba, que el me sobrepaso. comentabas que El es área de tinacos y el de área de bombas. tinacos. Sí, y para aires acondicionados. Entonces todo está oculto ahí. No tiene por qué estar a la vista, tiene un lugar funcional, un lugar bonito. Entonces, ese es el ¿Y sobrepaso cómo de área de accedes? tinacos. Ahí sí necesitas traer una escalera como tal. Tener Del una escalera para pasarla, ya sea de la terraza o pasarte al costado y subirte. Te vienes por acá, porque vi que había un acceso al otro lado. El otro acceso es el área de cocineta bar, área de lavado y otra terraza, que es más personal. Este es como más para convivir con amigos y la trasera es más familiar. ¿La podemos conocer? Sí, adelante. Excelente. Claro, el cuarto de lavado no lo habíamos visto. Sí, esta es la cocineta slash bar y este es el área de lavado. Ah, pues es un área también de trabajo, ¿verdad? Está muy bien. Sí, y esta es Mm. la terraza más personal. Está buena también, ¿eh? Sí, Es que te relacionas muy bien con la jardinería, con todo este paisaje. Me gusta también esta terraza. Interesante. también tenemos un par de jardineras. Claro, ¿no? Es la decisión que toman de retraerse. Y en Sí, planta baja, entonces, sí, el espacio que vimos al lado de las cocheras era el baño. era el baño de visitas. Claro. Sí, Y ese espacio llega entonces hasta la calle, o sea, sí, ese patio se estira hasta la hasta el fachada frente. frontal. De acuerdo. Okey, okey. Ya entendí. Tenía esa complejidad porque la casa tiene mucho recorrido, ¿verdad? O Sí, sea, te obliga a irla descubriendo por momentos. sí, no te encuentras nada de frente, tienes que ir abriéndote paso tú.
¿Cuánto tiempo les lleva hacer un proyecto como este en Un cuanto a proyecto en planos? oficina Ajá. aproximadamente 6 meses, 6 a 7 meses. Sí, Es se lo que nos nota, ¿verdad? tarda. Que le toman Sí. bastante Pero es tiempo. todo muy detallado, desde carpinterías, cancelerías, herrerías, las estructuras, las ingenierías como tal, los presupuestos, todo. Todo es lo que nos lleva 6 a 7 meses. Ustedes, antes de empezar la obra, Ujú. ya saben exactamente cuánto les va a costar. Sí, sí, nos dedicamos también a presupuestar nuestras obras. Excelente. Sí. No, pues muchísimas felicidades, No, muchas jóvenes. gracias, Abraham. La verdad que es un gusto. Yo tenía muchísimas ganas de visitar sobre sus obras, conocer su arquitectura, porque es muy fina, ¿verdad? O sea, Sí, tiene una cualidad, creo yo que bastante única, muy reconocible. muchas gracias, Abraham. Y pues ojalá que podamos seguir conociéndola. Seguro será así. Hay varias casas ahí que les conozco que me encantaría, Y vamos a tener la oportunidad de visitarlas. Ya verás que sí. con el Y que favor de todos la Dios. conozcan. Exacto. Eso sería muy, muy importante. Pues ojalá que nos conozcamos, que podamos visitarlos. Un saludo al arquitecto Pedro, Claro que sí. que nos está viendo, espero. Pedro, felicidades, la verdad que qué buen trabajo, que sigan así y ojalá que podamos seguir documentando. Arquitecto, ingeniero, perdóneme, Sí. ¿usted se molesta si le dicen arquitecto? No, no me molesta. A mí no me gusta, A mucha gente sí le causa conflicto, a mí en lo particular no, no me molesta. a mí hasta me agrada que me digan ingeniero. ¿Sí? Sí, sí, es ¿Por qué? como que me siento como más preparado, como que si tuviera No, fíjate dos que carreras. es muy bonito participar como ingeniero dentro de tantos arquitectos, aprendes demasiado, cosas que uno no tiene ese detalle tan fino como los arquitectos, entonces es muy, muy padre trabajar con ellos. ¿Y tú calculas Ujú. también las estructuras que ustedes, No, trabajamos con proyectan? un despacho de ingenieros estructuristas. Okey, Sí, okey, yo me dedico a los presupuestos. de acuerdo. ¿Y no es tu intención en algún momento calcular? Como tal, no. Me gusta la ejecución de obra, me gustan los números, pero no las estructuras tanto. O sea, al final el calculista es como, no sé, por dónde decir, pues es una especialidad completamente, Sí, ¿verdad? Como decir un otorrino, un claro. cardiólogo, o sea, al final el Sí, calculista es el que sí, claro. Y a mí me gusta ejecutar las obras porque, bajo mi percepción, aprendes mucho. En el Desde un inicio de la obra hasta el finalizar, tienes 1000 problemas, tienes 1000 soluciones, y de la mano con los arquitectos, créeme que los arquitectos adecuados son las soluciones reales. O sea, nos ayudan muchísimo. He crecido mucho gracias a López González, he aprendido mucho de su arquitectura y cada vez voy mejorándola. excelente, En la construcción, claramente. claro. ¿Cómo podemos contactar a López González? ¿Cómo están en redes Nos sociales? pueden seguir en redes sociales como López González MX y en nuestra página web, lopezgonzalez.mx. Excelente. Así Ingeniero, es. muchísimas Un gracias. gusto, Abraham. Qué bueno que estás por acá. Igualmente, jóvenes, nos vemos muy pronto. Los dejo con esta vista de este jardín que cuando ustedes estén viendo este video ya está del doble de tamaño. Jóvenes, el legendario Bono. Eh, ingeniero, por favor, explíqueme cómo se hizo este barandal tan interesante. Tenemos solera de 2 pulgadas con redondo de 2 pulgadas. Fue rolado ambos y aquí tenemos una curva muy interesante, que justo la curva empieza en el mismo radio que traemos el círculo. Parece pista de Hot Wheels. Sí, Ah, que se sí, sí, sí. torcía. Y en varias partes, por ejemplo, la solera la tenemos recortada para ensamblar el redondo. Entonces perdemos las 2 pulgadas, se reducen a 1. Nos vamos jugando con ese tipo de detalles aquí, con un medio círculo también, y ensanchamos a 2 pulgadas de nuevo, para no rematar tan directo. Muy interesante. Entonces, rolar, ¿cómo rolan la solera? La rolan con calor, básicamente plantan, o como mi herrero me ha ayudado a trabajar, plantamos la solera, la calentamos y la vamos doblando poco a poco porque si no se puede cristalizar. Entonces, como la solemos trabajar. Interesante. Y aquí ya no apoya. O No, sea, no apoya en los laterales, solamente en la en la losa. losa. Y el detalle del anclaje está oculto. Claro. ¿Cómo se ancla la losa? Lo anclamos con pernos y con anclaje estructural. Entonces ponemos una placa dentro de la solera, abrimos, encajonamos básicamente dentro del concreto, la embutimos, ponemos los taquetes, ponemos los pernos y lo llenamos con anclaje estructural. Excelente.
Muchísimas gracias. No hay de qué. Y por ejemplo, ¿estos cómo se les llaman estas piezas? Las cartelas. Cartelas. Sí. ¿Cómo funcionan? ¿Para qué? ¿Para qué son? Es un detalle arquitectónico. Ah, yo Sí, pensé que como tal. también era un tema estructural. No, en este caso es detalle arquitectónico. Ok.